Entonces, les presento el doctor Enrique de Alba Guerra, el vicepresidente del INEGI de México, que tiene mucha experiencia en el sector público en México y que nos va a compartir su experiencia en México, país que ya tiene autonomía del INEGI desde hace 10 años ahora, casi más. Después tenemos al profesor Luis Beccaria, un amigo viejo, ¿no? Así ves. Ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, Luis. Como él conoce todo, es académico, pero también era el presidente del INDEC en algún momento. Era mi colega en el sistema de Naciones Unidas como el director de la División de Estadística de CEPAL. Entonces él tiene muchas perspectivas nacionales, internacionales y académicas, teóricas. Y el último es mi amigo José Antonio Mejía, quien también en algún momento también habla mexicano, porque también era vicepresidente del INEGI en algún momento, pero ahora trabaja otra vez con el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces tiene una perspectiva sobre la región que nos va a compartir. Entonces ya con esta introducción le paso el micrófono al doctor Alba para introducir la experiencia mexicana. Gracias. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí en esta sesión conmemorativa de los 50 años del INDEC. Es un honor compartir la mesa o la sala con los compañeros de Presidium. Yo les voy a hablar de la experiencia del INEGI. Es la experiencia que conozco y es de la que puedo proporcionar más información. Ya en las sesiones anteriores les hablaron de los aspectos más generales de la independencia. Y bueno, a mí entonces me toca hablarles del caso concreto del INEGI. El INEGI empezó como institución autónoma en 2008. Estamos cumpliendo 35 años este año precisamente. Vamos a hacer algunas celebraciones. Pero el INEGI no autónomo venía desde 1982-83 y antes de eso existió una Dirección General de Estadística en el Ministerio de Economía y un departamento de cartografía yo creo que era en geografía, ganadería, agricultura y ganadería, y se juntaron. Primero trabajaron un tiempo juntos sin llamarse INEGI y luego ya se le cambió el nombre. Y desde 1994 se comenzó a hablar de la autonomía del instituto y fue hasta 2006 que se hizo el cambio en la Constitución. Se estableció, se hizo una modificación al artículo 26, donde dice que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, porque recordarán que tenemos estadística y geografía juntos, dice, cuyos datos serán considerados oficiales. La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo, todavía no se hablaba de que fuera el INEGI, un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información, etc. En ese momento, si no me equivoco, el único organismo autónomo era el Banco de México, y posteriormente en 2008 se proclamó la ley del Sistema Nacional de Estadística
y Geografía, me falta una mano. Se proclamó la ley y entonces ya empezó a funcionar el INEGI autónomo, que se parece, por la presentación que hizo Giorgio Aleva, me da la impresión de que tiene cierto parecido con la estructura de ISTAT y con el proceso que siguió ISTAT. El instituto es responsable de regular y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía y regulará la captación, procesamiento y publicación de información para el debido funcionamiento del sistema. El marco institucional en que trabajamos, bueno, tenemos la ley que nos regula, la entidad autónoma que es el INEGI y la Junta de Gobierno, que es la que dirige la operación del instituto, integrado por 5 miembros designados por el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la República es el que designa a los miembros, pero tenemos que ser aprobados por el Senado. Hay una comparecencia y ahí se aprueban o no se aprueban. El respaldo de un marco institucional sólido y efectivo es imprescindible, como ya se ha dado a entender o se ha dicho, para el éxito del trabajo público. Y así la ley establece la Junta de Gobierno. El sistema funciona en base a 4 subsistemas y cada vicepresidente, somos 4 vicepresidentes, coordina un subsistema. Son el subsistema de información geográfica, medio ambiente y ordenamiento territorial, esa es una. Otros subsistemas de la información económica, otros de información demográfica y social, y el otro es de información de gobierno, seguridad y impartición de justicia. Ya me los aprendí. A mí me ha tocado ya coordinar el de geografía y medio ambiente al principio, luego el de economía y ahora estoy coordinando el de información sociodemográfica. El presidente del instituto tiene la atribución de pedirnos o asignarnos la coordinación de un subsistema según las necesidades, según la gente que estemos ahí y según las especialidades de cada quien. La ley establece que el sistema tendrá por objetivo suministrar a la sociedad el estado de información de calidad pertinente, veraz y oportuna, y es responsable el sistema de la producción de información, de su difusión oportuna, de la promoción de su conocimiento y uso, así como de su conservación. Como ven, esto pues no es más que lo que esperaría uno de un sistema de información razonable que funcione, pero pues sin la autonomía no necesariamente funciona así. En México, la administración pública el día de hoy cuenta de manera paralela a los 3 poderes tradicionales, el ejecutivo, el legislativo y judicial, con varias entidades cuyas funciones obligan a otorgarles el carácter de autónomas, que es el INEGI, el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ya hay otros más, se han ido generando otros. El primero fue el Banco de México, como ya dije, y el aseguramiento de esta imparcialidad será más difícil si la Oficina Nacional de Estadística no forma parte de la estructura. La imparcialidad será más fácil si
la Oficina Nacional de Estadística no forma parte de la estructura gubernamental. Así pues, se tendrá una señal muy clara de que se toma la máxima distancia de cualquier posible conflicto de interés y que no se es juez y parte. Esto es muy importante para la buena operación del sistema de información. El sistema de información, el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de México y el INEGI funcionan en base a los principios fundamentales de estadísticas oficiales de las Naciones Unidas, que ya se han mencionado en varias ocasiones, y en el preámbulo, en alguno de los puntos, se menciona la conveniencia de la independencia profesional. Y también se dice, y esto es muy importante, que la rendición de cuentas es muy importante. Y esto es importante para mantener la confianza en las estadísticas oficiales. Como ustedes saben, el estar publicando información veraz, oportuna, no siempre es del agrado de los usuarios. Sin embargo, en el hecho de hacerlo de manera continua, consistente, es que se logra la confianza y el respeto por los resultados. Les cuento una anécdota. Como ya señalé, el nombramiento viene del presidente de la República. Yo tuve la ocasión de conocer al presidente Calderón, que fue el que me propuso, porque fui su maestro. Yo fui maestro 40 años, entonces fui su maestro. Y entonces en algunas ocasiones lo veía y siempre me decía: maestro, ¿cómo está? Le digo: bien. Me decía: ¿cómo ve el INEGI? Le digo: muy bien. Dice: sí, nada más que siempre nos están pegando. Era o por la inflación, o era por el desempleo, o era por lo que fuera, algo que no les gustaba, pero siempre nos respetaron. Y entonces el hecho de publicar las cosas como salen es lo que nos da el respeto, y eso deriva de la autonomía. La autonomía del INEGI, como ya dije, se apega a los principios fundamentales de las estadísticas oficiales. Funciona bajo los aspectos de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia. Los beneficios son, como de alguna manera ya se mencionó, que la información es de calidad, es pertinente, veraz y oportuna. Esta información, que es objetiva, facilita la toma de decisiones, permite el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Eso también ya se mencionó repetidamente. Permite que la sociedad evalúe el desempeño gubernamental. Esto también ya se había mencionado con anterioridad, pero pues efectivamente es una de las ventajas de la autonomía. La siguiente. Por su parte, la autonomía que tiene el INEGI nos brinda 3 elementos fundamentales para un organismo responsable de generar información. La independencia de cualquier tipo de autoridad. Esto quiere decir que no estamos sujetos a influencia o interés. Una cosa muy importante también que ya se mencionó es que esto aumenta la credibilidad ante la opinión pública. El hecho de estar generando información con independencia aumenta nuestra credibilidad. También tiene la ventaja de facilitar la libertad para innovar en sus productos y procesos, como deben saber
o habrán oído, si no hay autonomía, si hay que estar pidiendo autorización, permiso para proponer planes de acción, proyectos, etcétera, se le quita mucha flexibilidad a la institución. Entonces la autonomía nos da mucha flexibilidad en este sentido. Es una ventaja, pues, tener esta autonomía, pero la autonomía no deja de... Me queda un minuto. La autonomía no deja de tener sus retos. Los retos que tiene la autonomía es, como ya dije, mantener la credibilidad de los diferentes usuarios, fortalecer las metodologías, procesos de generación y validación de información, garantizar y ampliar el acceso a la información, establecer un proceso permanente de evaluación de la información, garantizar la confidencialidad. Es una visión muy general, muy global de lo que hemos estado haciendo en el INEGI y, como ven, coincide a grandes rasgos con lo que ya se ha planteado en términos generales o de parte de otras instituciones. Y para terminar, quisiera agradecer otra vez la oportunidad de estar aquí celebrando los 50 años, que considero que es como venir a celebrar el cumpleaños de un hermano que estaba enfermo. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Respetaste exactamente el tiempo. Agradezco eso y un honor apoyarte con una pequeña cooperación mexicana-alemana que desafortunadamente se va a tener que acabar durante el Mundial, pero es otra cosa. Pasamos ahora a Argentina. Muchas gracias. Hola, no, gracias. Hola, ¿cómo están todos? Yo quisiera, por supuesto, comenzar agradeciendo la invitación, pero me gustaría que Jorge Todesca y la gente del INDEC piensen que este agradecimiento no es solamente ritual típico de cualquier presentación, sino que transmite efectivamente una enorme satisfacción por poder estar acá en una ocasión tan importante para una institución que ha marcado la vida, por lo menos ha marcado mi vida, ha marcado la vida de muchos de los que están acá. Yo no los puedo ver ahora, pero los he visto en el café, así que realmente estoy sumamente agradecido. Lamentablemente, supongo que el contenido de lo que voy a decir no está en relación a semejante expectativa, pero no, de verdad, muchísimas gracias. A ver, sobre este tema, a esta altura del partido ya hemos avanzado bastante, no solo por lo que nos comentó nuestro colega mexicano al principio, sino por las presentaciones de los paneles previos, ¿no? El tema de independencia de la estadística hace al ADN de las oficinas de estadística. Nos mencionaba, creo que fue Estefan esta mañana, los principios fundamentales. El principio 2 habla explícitamente de la independencia profesional, técnica, y este tema me parece obviamente oportuno de ser incluido en este momento, luego de lo que el INDEC pasó, y por lo tanto yo simplemente lo que voy a tratar de hacer es poner algunos énfasis, pero no mucho más de lo que se ha dicho hasta ahora. Básicamente voy a dar 3 aspectos, muy rápido porque ha sido mencionado, los que son los aspectos específicos ligados a la idea de independencia, dar vuelta nuevamente sobre los efectos y alguna cuestión más específica sobre la institucionalidad y la relación entre independencia técnica y la autonomía funcional de los institutos de estadística, que también me parece un tema relevante a la luz de, entiendo yo, está discutiendo la nueva legislación estadística en Argentina. Para ir rápido, la idea es que
la independencia de la ONE tiene que ver con una serie de aspectos. Obviamente tiene que ver con que, claro que las decisiones técnicas son tomadas exclusivamente por el director de la ONE o del instituto, por sus directivos, pero también con otra serie de aspectos que ustedes recordarán ya han sido mencionados, existen mecanismos claros de reclutamiento de los directivos de la ONE para que no haya ninguna, no solo asegurar la calidad técnica sin ningún parecer de que la designación está influida por consideraciones políticas, la duración de los cargos sería bueno que no coincida con la duración de los cargos políticos, como nos mencionaba Martín esta mañana, la existencia de código de éticas para los funcionarios de la ONE, que cuando que la ONE comunica con antelación, o sea, temas de difusión, ¿no? Por ejemplo, cuando la ONE comunica con antelación a las autoridades políticas los resultados, esté claro los mecanismos a través de los cuales se lo hace, cuánto tiempo, que no se evalúen las políticas conjuntamente, que se dé una difusión exclusivamente de los datos estadísticos. O sea, son una serie de cuestiones que, como digo, han sido mencionadas y seguramente no es exhaustiva esta lista, sino que hace al conjunto de datos y que debería ser un desideratum hacia el cual debería dirigirse el funcionamiento de las zonas. La existencia de diversos aspectos hace que no podamos hablar en general de independencia como una variable binaria, sino que hay intensidad en el grado de independencia. Uno podría pensar que algunos aspectos son menos relevantes para la independencia que otros, pero como digo, en general uno debería apuntar, o las oficinas deberían apuntar, a lograr este y otro conjunto de prácticas que reflejen este y otro conjunto de aspectos. Ahora, como ha sido también dicho, y no quiero insistir, central a la posibilidad de que la práctica efectiva de las ONE reflejen estos aspectos, es una legislación, conjunto de normas claramente, donde se establezcan claramente estos y otros aspectos. O sea, no quiero insistir sobre la centralidad de una legislación que explícitamente refleje estos aspectos. Ahora, y ahí yo voy a tomar alguna experiencia de América Latina, que para nada es exhaustiva ni quizás actualizada, quizás después se puede complementar en la presentación posterior. La experiencia muestra que, sin embargo, no hay una correspondencia entre la legislación estadística y las prácticas, ¿no? Ha habido una suerte de falta de correspondencia, y lo interesante en América Latina, me parece, a ver si coincidimos, es que durante los últimos años ha habido como un retardo legislativo, como se suele decir, pero un avance en términos de ciertas prácticas, especialmente en términos de difusión, se ha mejorado, se han fijado cronogramas, etc. Ahora, sin embargo, hay un gran desafío en términos de legislación, como digo, por este retraso, retraso que, entre otras cosas, hace que todo lo que tenga que ver con la designación de los directores de la ONE, la duración de los cargos, el tema de la comunicación de los datos de autoridades políticas, sean prácticas que no son llevadas a cabo de acuerdo a este listado que yo les acabo de mencionar. Por lo tanto, hay un desafío en términos de avanzar en la cuestión legislativa. Sobre los efectos, bueno, claramente lo que tenemos acá es que la falta de independencia, como fue dicho, tiene un impacto muy clave sobre la falta sobre la credibilidad de la institución y por lo tanto sobre el uso de la información. Aquí somos expertos. En los últimos años de oscuridad de la institución, lo que hemos visto son sucedáneos múltiples de los principales indicadores que fuimos generando.
Pero también hay un problema respecto de los informantes. Los informantes también van a estar más reacios a brindar información, o al menos información adecuada, fidedigna. Pero además hay otro, me parece, otro aspecto que fue mencionado indirectamente en alguna presentación, y es el debilitamiento de la capacidad técnica. Las autoridades que intervienen no tienen ningún interés en la actualización técnica genuina de la institución, y por otro lado la salida de técnicos, creo que Jorge mencionó, el hecho de que es posible que debido a que son despedidos o a que renuncian, tenemos ahí un debilitamiento técnico con todas las consecuencias posteriores que lo comentó Jorge respecto a la posibilidad de volver a contar con los recursos humanos básicos necesarios para reconstruir la institución. Yo quería detenerme, pero no tengo mucho tiempo, sobre el tema de la institucionalidad, básicamente sobre la relación entre la independencia profesional, lo que estábamos viendo, el principio 2 de los principios fundamentales, y la autonomía de la zona, ¿no? Me parece también central en términos de la discusión de la institucionalidad del INDEC asociada a la nueva legislación, entiéndolo. ¿Qué se entiende por autonomía en términos de autonomía funcional? Estoy aquí robando un texto que le será conocido a mi amigo del BID, que es un texto de un consultor a un informe del BID, de Matthew Taylor, que habla de una autonomía sustantiva, que es una agencia, es autónoma en tanto puede actuar de manera diferente a las preferencias de otros miembros del gobierno. Y esto es muy similar a lo que sería nuestro concepto de independencia técnica, de independencia profesional. Y una más amplia que sí tiene que ver con la cuestión funcional, en donde hay aspectos presupuestarios, de atribuciones para definir los procedimientos de reclutamiento, de cuestiones organizativas, y también la necesidad de que la actividad del INDEC no sea revisada, de las oficinas de estadísticas, no sea revisada a través de aspectos de contenido político. Obviamente, como fue reiteradamente dicho, el INDEC, la Oficina de Estadística, tiene que dar todas las respuestas posibles en términos de la transparencia con que los recursos públicos son utilizados, pero no en base a cuestiones de índole política. Entonces tenemos aquí que ¿cuál es la relación entre ambas? La relación puede no ser estrecha. Conocemos casos de instituciones, en la región, salvo el caso de México, no contamos con otra institución con un grado de autonomía importante. Sin embargo, como decía antes, muchas de las instituciones, el INDEC antes del periodo conocido, eran agencias con bajo grado de autonomía funcional, pero un alto grado de autonomía sustantiva, o un grado adecuado de autonomía sustantiva. ¿Esto significa que no importa entonces la autonomía funcional? Sí, por supuesto importa. No tengo que argumentar más de lo que nos dijo recién de Alba sobre las ventajas de contar con un organismo autónomo. A ver, la autonomía tiene que ver con la forma de operar, contar con, no me acuerdo si se básicamente mejora la gestión de la institución, independientemente de la autonomía, no, mejora la gestión, le da mayor capacidad y flexibilidad para desarrollar las tareas, pero además, más específicamente ligado al tema que nos ocupa, el tema de la independencia, lo que hace la posibilidad de contar con una normativa que brinde autonomía funcional a la Oficina de Estadística es la mejora de la reputación y por tanto la credibilidad de la institución. A su vez, contribuye a la autonomía sustantiva en tanto facilita que la ONE sea menos susceptible de presiones externas. Por ejemplo, puede contar con mecanismos explícitos que, respecto al mandato y nombramiento de las autoridades de la ONE, contar con un cuerpo de profesionales de alta reputación es un mecanismo que limita la posibilidad de interferencia externa.
La autonomía financiera también reduce posibles presiones respecto a hacia dónde debería moverse la institución, o a las presiones externas respecto a dónde poder moverse la institución. Y bueno, lo había dicho, y otra cuestión que es importante es que facilita la posibilidad de establecer relaciones con usuarios públicos y privados que son importantes para contar con aliados al momento de que se ejerza alguna presión externa. O sea, más allá de que la legislación puede ser, como decía antes, en la experiencia de América Latina tenemos legislación que se ha retrasado, pero también tenemos casos en donde la legislación explicita ciertas prácticas y no son cumplidas, o sea, esta falta de correspondencia va en el doble sentido. También aquí no podemos creer que exclusivamente una normativa va a cubrir totalmente la posibilidad de algún grado de interferencia, pero la importancia que para ello tiene la posibilidad de disminuir estos posibles avances de la autoridad política respecto de la independencia del INDEC de la ONE se verían básicamente fuertemente reducidas a través de una institucionalidad adecuada. Quisiera simplemente terminar con un último apunte a propósito de algo que señaló también Jorge respecto, él lo centró en las direcciones de estadística provinciales, yo lo diría en términos más generales, en términos de los miembros del CEN. Estos aspectos de la independencia son más complicados en términos de estos organismos del sistema estadístico. Y yo diría que en la Argentina, y el ejemplo que él menciona respecto a la provincia de Buenos Aires me parece que da apoyo a este argumento, que quizá la cuestión más complicada no sea con las oficinas de los gobiernos federales, sino con las oficinas estadísticas de los entes nacionales. A ver, la posibilidad de un nombramiento independiente basado en razones técnicas del jefe de estadísticas del Ministerio de Agricultura que no haga, entre comillas, enojar al ministro de Economía, puede ser en estas tierras al menos un tanto más complicadas que en las provincias respecto a sus direcciones provinciales, al menos me refiero. Nuevamente, este es un ámbito en el que la legislación puede avanzar. Quizá uno de los aspectos más débiles, no lo mencioné porque no tiene mucho que ver con esto, pero uno de los aspectos más débiles de las normativas existentes, y no me refiero solo a la Argentina, en América Latina tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas estadísticos, cuál es el papel de la ONU respecto a la coordinación, y yo creo que este es un ámbito que me parece de gran importancia cuando se piensa en la norma de funcionamiento del sistema estadístico. Bueno, muchísimas gracias, disculpen. Muchísimas gracias, Luis, por una presentación que yo diría muy personal, con mucha pasión, basada en tu rica experiencia dentro del sistema, fuera del sistema, a nivel nacional e internacional. Entonces, muchas gracias por compartir estas ricas perspectivas. Y pasamos al último panelista, José Antonio. Gracias, Estefan. Bueno, la observación, además de haber aprendido mucho, creo que tengo la mejor práctica de cómo manejar micrófono, presentación, pasado. Vamos a ver si funciona. Bueno, tenemos casi 3 mexicanos aquí al frente. Habíamos pensado en cantar las mañanitas, pero el mariachi no estaba disponible, pero igual muchas felicidades al INDEC por estos 50 años. Ahorita, como decía Luis, en el café fue posible ver a muchos amigos y me hicieron recordar que tengo más de 22 años de estar trabajando de alguna u otra forma con el INDEC. Obviamente fue en la primaria cuando empecé a trabajar con el instituto. Pero bueno, hablar de la independencia de las Oficinas Nacionales de Estadística es hablar de su institucionalidad. Ya lo adelantaba Luis en su presentación. Y al hablar de la institucionalidad de una oficina estadística, la primera pregunta que hay que responder es esta, ¿no? ¿A quién le importa saber? ¿A quién le importa conocer? ¿A quién le importa entender
la realidad en la que vive, ¿no? Y al hacer esta pregunta, pues la pregunta es: ¿a quién le importa la información estadística? Y en ese sentido, yo digo que la información estadística es como el agua, ¿no? Está siempre presente, pero solamente nos damos cuenta de su importancia cuando nos hace falta o cuando es de mala calidad. No es ahí que verdaderamente valoramos lo que significa un elemento como el agua, o en este caso, como la información estadística, porque al igual que el agua, la información estadística está presente en todo momento de nuestra vida. Yo sé que aquí le estoy predicando al coro, pero creo que es importante reconocer que implícitamente sabemos de la importancia de la información estadística, pero a veces ese reconocimiento implícito no lo traducimos en una forma más explícita, ¿no? Entonces, si la información estadística es importante, ¿no? Eso quiere decir que la producción de datos también es relevante. Y si la producción de datos es relevante, uno esperaría entonces que las instituciones responsables de hacerlo también lo sean. Sin embargo, a veces parece que este último paso no se da en las mentes de algunos. Y lo que hemos visto en la región, en este estudio que mencionaba Luis, es que hay un nivel muy desigual de desarrollo de las Oficinas Nacionales de Estadística a través de América Latina y el Caribe, algo que se refleja igualmente a nivel mundial, como podrá contar Estefan, pero que este nivel de desarrollo de las Oficinas Nacionales de Estadística no está claramente ligado al propio nivel de desarrollo del país. Es decir, vemos países muy desarrollados con oficinas no tan adelantadas, o países con menos desarrollo y con oficinas muy avanzadas. Pero aunque no hay una clara relación, obviamente hay alguna liga entre estos dos, entre el desarrollo del país en general y el desarrollo de la Oficina Nacional de Estadística. Obviamente porque la ONE solamente puede entenderse en el contexto de ser parte de un Estado, de ser parte de un gobierno, ¿no? Y eso se ejemplifica de esta manera, ¿no? Tenemos una oficina estadística que produce información que se vuelve un insumo para el hacer del Estado, para la toma de decisiones del gobierno, y esa toma de decisiones del gobierno, ese hacer del Estado, influye, ¿no? Esta capacidad del Estado influye luego retroalimenta a la oficina de estadística, ya sea a través de recursos o mayores inversiones. Pero más allá de esos flujos obvios de recursos humanos, innovación tecnológica o recursos financieros, hay otros elementos que no son tan visibles, pero que igual son tangibles, ¿no? Elementos de economía política que tienen que ver y que hacen que estas líneas sean más gruesas o más tenues. Y en ese contexto, el BID en los últimos años ha estado trabajando en una investigación en la que hemos contado con el apoyo de Luis, entre otros consultores, y hicimos estudios de caso en varios países, entre ellos Brasil, Argentina y México, de los aquí presentes. Y la pregunta que nos planteamos era justamente esa: ¿cuál es la economía política de la capacidad estadística? Es decir, además de estos factores que ya mencionaba como obvios, de los recursos, de la tecnología, de los recursos humanos, ¿qué otros elementos hay que influyen en aumentar la capacidad estadística, en que un gobierno decida o no aumentar la capacidad estadística de su propia oficina? Este aumento de capacidad, como ya decía los anteriores presentadores, va a tener un obvio impacto en la independencia, porque esto se traduce en mayor credibilidad, mayor uso de la información. Y el estudio nos llevó, entre otras cosas, a tomar 5 factores de economía política sustraídos de la teoría de la capacidad del Estado, aplicados al tema de las oficinas nacionales de estadística. Y ellos son, bueno, que obviamente las instituciones actores del sistema político son importantes. La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo tiene mucho que ver en el funcionamiento de una Oficina Nacional de Estadística. La relación que hay entre los partidos políticos del propio país en el sistema político impacta en la Oficina Nacional de Estadística, aunque sea de manera indirecta. Las características de la administración pública, ¿no? El contar con un servicio civil profesional también tiene un impacto en la demanda de datos y en el uso de datos que hay en la Oficina Nacional de Estadística. La política burocrática del sector estadístico, ¿no? La relación que tiene la Oficina de Estadística con otros productores, que ya se hablaba en este momento, o la relación con los propios empleados de la Oficina Nacional de Estadística.
el involucramiento de actores externos, ¿no? Ya lo veíamos en el primer panel de la mañana, ¿no? El efecto que tienen las multilaterales, el efecto que tienen los países vecinos, los países pares con los que se relaciona la Oficina Nacional de Estadística, y finalmente las características de actores individuales, ¿no? Actores individuales que van desde la más alta autoridad del país hasta el director de la Oficina Nacional de Estadística. Yo sabía, sabía una cosa y no sabía. Sabía que Stefan es muy estricto con el tiempo, pero no sabía que tenía yo un cronómetro. Así que, previendo lo estricto de Stefan, me salto a una de las conclusiones, ¿no? Y es una conclusión muy obvia y que hemos estado escuchando casi en todas las presentaciones, pero a veces creo que es lo obvio, justamente, perdonando la redundancia, obviamos lo obvio, lo pasamos por alto, pero uno de los elementos claves que salen del estudio que hemos estado realizando es que justamente la demanda de información es fundamental, ¿no? El tener usuarios que estén día a día pidiendo más datos, que estén, no solamente pidiendo más datos, ya lo decía el representante de Eurostat, pidiendo los mismos datos o más datos en diferentes formas de presentación a través de diferentes medios de difusión. Entonces, el rol de los usuarios es básico, y el rol de los usuarios en el sentido más amplio de la palabra de usuario, ¿no? Desde el gobierno hasta la sociedad civil. De estos usuarios sabemos, lo hemos vivido en carne propia algunos, que el gobierno puede estar sujeto a injerencia, y de ahí que la relevancia, de ahí que hay que subrayar la relevancia de los usuarios fuera del gobierno, ¿no? De aquellos usuarios que no tienen un interés político claro en el momento, pero que son una buena forma de respaldar, como decía Luis, el trabajo de la oficina. Entonces, con este intermedio de las conclusiones, vuelvo a la presentación. Decíamos, hay 5 factores, ¿no? Instituciones y actores del sistema político, características de la administración pública, política burocrática, el sector estadístico, involucramiento de actores externos y características de actores individuales. Y de cada uno de ellos daré algunos ejemplos que surgen de los 10 estudios de caso que hicimos, entre ellos les digo Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú, México, ya no sé si son 10, pero por ahí, si se me olvida alguno, República Dominicana. Uno es lo que decíamos, ¿no? O sea, obviamente, desde el origen de la palabra estadística, la estadística está diseñada o fue creada para alimentar al gobierno en su toma de decisiones. Entonces, obviamente, si existen entidades en el gobierno que demandan estadística, una tecnocracia que sea usuaria, pues obviamente esto va a impactar en la funcionalidad de la oficina que tiene que responder a estas demandas. En la ONE, el demandante, insisto, el demandante por excelencia es el propio gobierno, la administración pública, y uno esperaría que esto llevase al círculo virtuoso que todos deseamos de mayor uso, mayor demanda, mayores recursos. Otro de lo que encontramos es el tema de la presión externa, ¿no? Una presión en el sentido más optimista y positivo, ¿no? Las demandas internacionales de información, la disponibilidad de apoyos internacionales obviamente influyen en la capacidad estadística, no solamente por el tema de la capacitación o los fondos que puedan llegar a la oficina, sino porque lo que esto significa, ¿no? Lo vimos aquí en la mañana, ¿no? Lo que significa tener sentados al director de estadística de Naciones Unidas, del Fondo Monetario y de la OCDE en una misma sala, lo que significa tener a los directores de estadística de países del Mercosur aquí con ustedes, ¿no? Esta presión externa, en el sentido, insisto, más positivo, es importante. ¿Por qué? Porque permite decir, oye, no lo digo yo, lo dicen ellos, ¿no? Entonces el simple decir, oye, mira, estamos haciendo esto porque para acceder a la OCDE tenemos que cumplir con A, B y C. Y esto en honor a Stefan, para completar los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible, necesitamos esta información. Importantísimo, y aquí otra vez para muestra un botón, igual lo vivimos esta mañana, ¿no? O sea, el papel jugado por el presidente, ¿no? Un campeón de más alto nivel es elemental. Yo no sé si lo que se ha vivido en Argentina en los últimos 2 años hubiese sido posible sin que el presidente de la República tuviera sobre su agenda la importancia de renovar el INDEC. Obviamente, esto no es casualidad, viene del empuje de muchas personas que seguramente estuvieron asesorando,
pero no creo que es muy importante este tema y va más allá. Obviamente se traduce en recursos, en personal, idealmente en una nueva legislación, pero simplemente el efecto que tiene, decir, oye, bueno, mira, el propio presidente de la República estuvo en la celebración del aniversario del INDEC, dice mucho. Pero bueno, no solamente hay que contar con la demanda del propio gobierno, es importante, y ya lo dijeron varios de los presentadores, ¿no? Contar con demanda de otras instancias, de las empresas, de la academia, de la sociedad civil. Es decir, tener otros usuarios que estén dispuestos a respaldar a la Oficina de Estadística, urgiendo al gobierno que la producción se cumpla, que el calendario esté siempre al día, ¿no? Es importante que los datos sean demandados por otras instancias y no solamente por el gobierno. Pero bueno, en algunos casos vemos que así como hay amigos, también puede haber no amigos. No siempre en el contexto de un Estado, el Estado no es monolítico, hay diferentes instancias, y lo que vimos en algunos de los estudios de caso es los conflictos institucionales dentro del gobierno sobre todo, sin agraviar a algunos de los presentes, ¿no? Los bancos centrales, que normalmente dicen ser amigos de las oficinas estadísticas, pero a veces actúan como no tan amigos. A veces hay visiones que chocan una con otra. Finalmente, algunas conclusiones que salen de este estudio. Yo creo que la primera es justamente, ¿no?, que la independencia, para empezar, hay que legislarla. Es cierto que el papel aguanta todo y que luego hay que lograr que ese papel se convierta en una realidad, pero si no empezamos por el papel, no vamos a ir a ninguna parte. Entonces, yo creo que lo primero es promover la modernización de marcos legales. Ya decían por ahí en la mañana, está Chile, en la región está Chile, Perú, Costa Rica, Paraguay, República Dominicana, una serie de países que ya están pensando en nuevas legislaciones. Aquí un tema importante, además de modernizar, es buscar que estas legislaciones sean antiobsolescencia, ¿no? O sea, el proceso de reforma legislativa no es tan fácil. Entonces hay que buscar una legislación que verdaderamente nos haga ver hacia el futuro. Simplemente recordando y repitiendo, ¿no? O sea, el uso de los registros administrativos tiene que estar contemplado, es parte de la modernización, es parte de lo que contribuye a la independencia de la Oficina Estadística, porque el poder, sin tantos recursos, tener acceso a fuentes de información es importante, ¿no? Para mí, los registros administrativos son el Big Data original. Hay que estimular la adhesión a estándares internacionales, ¿no? Decía, nadie es profeta en su tierra. El decir, oye, yo mido el desempleo así porque lo dice la OIT, no es que se me haya ocurrido a mí como Oficina Estadística, ¿no? Esto es un respaldo importante. Y finalmente, hay que fomentar la demanda, ¿no? Hay que impulsar un diálogo constante entre productores y usuarios para que cuando se hable de la autonomía o la autarquía de la Oficina Estadística no se piense en aislamiento, simplemente se piensa en una barrera, una sana distancia, pero no un mandarse sin colaborar con los usuarios. Ya lo decían varios, hay que promover la transparencia, ¿no? Los datos abiertos, ampliar la diseminación de datos y con esto consolidar una cultura de información que impulse una masa crítica de usuarios, insisto, una masa crítica de usuarios fuera del gobierno, que es lo que nos mostraron algunos de nuestros casos de estudio, ¿no? Porque la independencia se legisla, sí, pero la independencia hay que vivirla, y para vivirla necesitamos aliados, necesitamos amigos y amigos a los que les importe saber, a los que les importe conocer y que respondan, digan, nosotros somos quienes respondemos la pregunta inicial de mi presentación. Yo a estos aliados y amigos les llamo dolientes, ¿no? Algunos dolientes que cuando la Oficina Estadística falle o algo, estén ahí dispuestos a salir a la calle, ¿no? Porque al final la calidad de la información, ¿no?, la oportunidad de los datos y la cantidad de información estadística va a depender justamente de la demanda de la sociedad y de que tengamos suficientes dolientes que nos extrañen si en algún momento falta la Oficina de Estadística. Y antes de concluir, ahorita ya Luis hizo mención, aquí les dejo las referencias bibliográficas a algunos de los documentos que fueron insumo de mi presentación y que comentó Luis. Gracias. Esta fue la experiencia de expertos nacionales e internacionales sobre la independencia de las oficinas de estadística para la realización de su tarea.
Contamos aquí con la presencia de Enrique de Albaguerra, vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, Luis Beccaria, exdirector del INDEC, hoy investigador y profesor de la Universidad Nacional de General Sarmiento y de la Universidad de Buenos Aires, y también a José Antonio Mejía Guerra, especialista líder en modernización del Estado del Banco Interamericano de Desarrollo. Moderó este panel el director de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, Stefan Schweinfest. Vamos a pedirles un nuevo aplauso, por favor, para ellos.